Jóvenes, pues continuaremos con la clase de espectrometría de masas. Vimos hace un tiempo ya, ¿verdad?, que existen unas reglas de fragmentación de los compuestos orgánicos, las cuales nos tenemos que aprender, siendo la primera regla eh, la primera regla lo que nos indica, jóvenes, es que normalmente la fragmentación de un compuesto que tiene muchas ramificaciones ocurre justamente en esas ramificaciones. Como por ejemplo, tenemos este compuesto, ya este compuesto que está aquí, usted lo ve como el ion molecular, que es la primera estructura que se forma. Y vemos que tenemos una ramificación en este lado, siendo estos puntos los puntos débiles por donde rompe el compuesto cuando interacciona con el haz de electrones. Por lo tanto, va a haber una ruptura. Recuerden que como esto es un ion molecular, que es el catión radical, va a romper por aquí con una pérdida en masa de 15 unidades y en este caso 72 menos 15 va a dar 57 formando un catión y un radical. Recuerde que el catión es el que vamos a estar etiquetando porque esto es lo que va a ver el equipo. Por ahí podríamos seguir fragmentando, ¿verdad? Cuando rompa por aquí. Y aquí pueden observar las diferentes pedacitos de estructura que van a tener carga positiva, que van a llegar al equipo y que van a corresponder a las diferentes señales que presenta el espectro de masas. Es el mismo compuesto. Ya lo habíamos discutido en la pizarra. También discutimos que una segunda regla es la fractura que sufren compuestos que tienen dobles enlaces, específicamente compuestos aromáticos, en donde presentan enlaces alílicos, es decir, cuando vemos este tipo de estructura, nos damos cuenta que no va a ocurrir una ruptura dentro del anillo, dado que estos enlaces son más fuertes. Normalmente la ruptura va a ocurrir en la cadena que está unido al anillo, el siguiente enlace, es decir, normalmente la ruptura va a ocurrir aquí, siendo este el catión que se forma y normalmente entonces se rearregla para obtener el ion tropilo, que esto es bien específico para compuestos aromáticos. De la misma manera, si tenemos un alqueno, la ruptura no va a ocurrir sobre el doble enlace por ser un enlace fuerte, sino en posiciones, en posiciones en donde el carbono no sea un carbono sp2. Me explico, aquí tenemos carbono, doble enlace carbono, este carbono tiene una hibridación sp2, por lo tanto por aquí no va a romper, va a romper por el siguiente enlace. Estos son los enlaces alílicos y estos son los enlaces bencílicos por donde va a romper. La tercera regla es que si hay presencia de un heteroátomo dentro de la estructura, el enlace carbono X, siendo X el heteroátomo, es por donde normalmente ocurren las rupturas. Siendo, por ejemplo, aquí vemos la pérdida del bromo de 79 unidades. Así como tenemos bromo 79, tenemos bromo 81, por lo tanto vamos a estar observando diferentes señales debido a los isótopos presentes dentro de la estructura. Esto es un alcano y estudiamos que existen unos patrones definidos por donde hay ruptura, siendo si la ruptura es por aquí, una pérdida de 15 unidades y por ahí le vamos sumando la pérdida. Esto sería 12 más 12, 24, más 5, 29 unidades. Así que por aquí vamos viendo
dependiendo de por dónde rompa la cantidad de masa que se pierde, recordando siempre que estas señales van a corresponder a estructuras que quedan después de la ruptura que tengan una carga positiva 1. Y ahí como va a romper para que la cantidad de masa que se va perdiendo. Normalmente cuando tenemos alquenos, los cuales vamos a estudiar a través de espectrometría de masas, vemos que normalmente los fragmentos que abundan cumplen con esta fórmula, CnH2n-1, siendo los fragmentos también más abundantes los CnH2n. Y aquí algunos ejemplos, aunque esta parte de los alquenos no estaba incluida en la presentación, yo le quise incluir estos pequeños ejemplos. Realmente la presentación se enfoca en la ruptura que ocurre, por ejemplo, en grupos funcionales como alcoholes, presencia de heteroátomos y presencia del carbonilo, que más adelante lo vamos a describir. Aquí una serie típica, CnH2n-1, cuando pues tiene una carga positiva 1 y los diferentes relaciones masa a carga que puede detectar, y eso por supuesto va a depender de qué tan grande sea el alqueno. Siempre pues hay que aclarar que esto va a ocurrir siempre y cuando el alqueno sea un alqueno terminal. La diferente serie que esperamos entonces reconocer para un alqueno. Tenemos los alcoholes. Los alcoholes sufren diferentes tipos de rupturas. Una de las principales que debemos mencionar es la ruptura alfa y el proceso de deshidratación que sufren estos compuestos. Siendo la ruptura alfa, recuerde que para un alcohol este es el carbono alfa y específicamente por ese carbono es por donde va a ocurrir la ruptura, formando entonces un radical y el catión, ¿verdad? El catión que va a reconocer, que normalmente si vamos a incluir esta parte como catión, recuerde que aquí ocurre un efecto de resonancia, siendo este pedazo un pedazo estable, el cual va a ser detectado en el equipo. Y otro proceso que ocurre dentro del equipo con los alcoholes es la pérdida de agua, es decir, la deshidratación. Recuerde que esa pérdida de agua va a ocurrir entre el carbono, va a perderse el OH del carbono alfa y se va a perder uno de los hidrógenos del carbono beta. Recuerde que este carbono es el alfa y este carbono sería el beta. Forma la molécula de agua que es neutra más un catión radical, que es el que va a ser detectado a través del equipo. Lo mismo que estudiamos, y de acuerdo a qué tan grande sea la estructura, ¿verdad?, que se está rompiendo, los diferentes valores en masa carga que se van a encontrar en estos alcoholes. Ejemplos en donde podemos ver, por ejemplo, recuerde también, perdón, antes de que lo diga, que hay ocasiones en donde en algunos alcoholes primarios no se muestra el pico del peso molecular del compuesto. Está ausente y esa puede ser una de las desventajas. Vemos aquí el pico correspondiente a la deshidratación de ese alcohol. Y algunos picos típicos, 31, 45, 31 por aquí, típicas de un alcohol primario. El proceso de deshidratación del alcohol.
Algunos equipos utilizados para llevar a cabo el análisis de compuestos son equipos de baja resolución, como lo que normalmente vemos aquí, en donde en las señales no presentan mucha precisión en los fragmentos que está mostrando. Si vemos aquí, solamente tenemos dos cifras significativas en esta señal. Es decir, esto corresponde a 72 unidades. 72 unidades que casan con la masa molar de este compuesto. Pero en algunas ocasiones podemos tener diferentes masas molares que estén de acuerdo con algunas estructuras, y eso es una desventaja de usar un equipo de baja resolución para nuestros análisis, sobre todo cuando hay presencia de isótopos. Versus un equipo que tiene alta resolución. Un equipo que tiene alta resolución significa que va a mostrar en los fragmentos una relación masa a carga de más de 4 lugares decimales, incluyendo una alta exactitud de las masas de los fragmentos. Esto también nos permite determinar con mayor precisión la fórmula molecular del compuesto estudiado. Si vemos aquí, este compuesto C3H8O tiene prácticamente la misma masa molecular que esta, pero si utilizamos un equipo de alta resolución, nos permite diferenciar la masa molecular de este compuesto y de este compuesto. Esto solamente se puede realizar si tenemos un equipo de alta resolución, en donde también las masas atómicas de cada compuesto se utilizan pues con una alta precisión. Recuerde que otra parte importante que tenemos que estudiar en este tema es cuáles son las señales que nos pueden salir en un espectro de masas si tenemos presencia de isótopos de algunos elementos. En este caso, recordemos que el carbono tiene isótopos carbono 12, carbono 13, siendo carbono 13 en una abundancia de 1.1% y siendo carbono 12 el más abundante con un 98 algo por ciento. Eso significa que de aparecer alguna señal correspondiente a un isótopo debido a la baja abundancia que tiene carbono 13, vamos a ver un pequeño pico de carbono 13, o sea, una unidad del ion molecular aumentado en una unidad debido a la presencia de ese carbono 13. Y la relación en alturas van a ser de esta forma debido a la diferencia de abundancias que hay. Lo mismo ocurre cuando tenemos compuestos halogenados dentro de la estructura, y en este caso tenemos un cloro. El cloro puede tener isótopos cloro 35 y cloro 37. Eso nos va a permitir ver picos por encima del ion molecular, que puede ser por encima una unidad o por encima hasta 2 unidades. Si notamos aquí, podemos ver entonces por encima 2 unidades debido a las masas atómicas entre el cloro 35 y el cloro 37. En este caso, por eso vemos esta señal y esta señal. Una va a corresponder al ion molecular que contiene el cloro 35 y la otra va a contener el ion molecular que posee dentro de su estructura el cloro 37. Y la relación en alturas va a ser de esta forma, 3:1. Ok, jóvenes, entonces aquí vamos a ver que tenemos dos pesos moleculares, uno que ocurre en 78 y un pequeño pico que vamos a ver en 80. La relación entre uno y otro es más o menos va a corresponder a 1/3 de cuando tenemos isótopos de cloro.
Noten que tenemos la masa molecular 80 y cuando pierda 80 el átomo de cloro, vamos a decir 80 menos 37, vamos a tener un pedazo de la estructura que es 43, que corresponde a esta señal grande, al pico base. Por otra parte, si es 78 el que pierde el átomo de cloro, que va a corresponder a 35, porque este es el peso molecular cuando la estructura tiene el átomo 35, el cloro 35, y este peso molecular es cuando la estructura química va a tener el átomo de cloro con masa atómica 37. Cualquier ruptura que ocurra, ya sea porque tengo cloro 35 o cloro 37, me va a generar esta relación masa a carga igual a 43. ¿Ok? Aquí solamente nos están enseñando que no solamente ocurre la ruptura por aquí, sino también a través de una ramificación. Aquí tenemos el ion radical molecular, el catión radical molecular, en donde hay una ruptura de una pérdida de 15 unidades, que es el CH3. Eso me va a formar la señal 63 que vemos aquí. Ojo que las señales las señales M+1 o M+2, solamente las vamos a ver al final del espectro en el peso molecular. Y que esas señales son típicas para algunos halógenos en particular. Ya vimos cómo son las señales para cloro. Las señales van a ser M+2 con esta relación en altura. Por otra parte, si dentro de la estructura lo que hay es presencia de bromo, como lo estamos viendo aquí en este compuesto, el peso molecular del compuesto va a aparecer dos señales prácticamente casi con la misma altura debido a la abundancia que hay tanto del bromo 79 como el bromo 81. La relación de abundancia es 50.5 para bromo 79 y 49.5 para bromo 81. Por eso las señales son casi idénticas. La diferencia en unidades que hay entre uno y otro es de 2 unidades, por eso vamos a ver un peso molecular o una masa molecular en M+, que es el peso molecular, y en M+2, que es la presencia de una estructura con el isótopo 81. Nos tenemos que acordar más o menos cómo identificar en relación de alturas estos isótopos, ¿ok? En este caso, te hacen una nota aclaratoria en donde te dice que para poder identificar que dentro de la estructura, dentro del haloalcano, ¿verdad?, haya presencia de yodo, es porque vamos a identificar una pérdida de 127 unidades típicas del peso atómico del yodo. Y en caso de que tengamos nitrógeno dentro de la estructura, podemos observar que tenemos entonces un ion molecular impar. Dicho eso, entonces vamos a ir identificando, haciendo como un pareo, ¿verdad?, de cuál sería el espectro correspondiente a un compuesto que tenga en su estructura cloro, bromo, yodo o nitrógeno. Vamos con este primero. En este primero nos damos cuenta que las alturas del pico M positivo son 2, bueno, este sería M positivo y M+2 por la diferencia que hay en las masas. Las alturas son casi idénticas, indicándonos que posiblemente lo que tenemos aquí es un haloalcano con presencia de bromo. Por otra parte, si vemos aquí, entonces este es el peso molecular, no vemos otras señales así importantes. En este caso vemos el peso, vamos a ver cuánta diferencia hay entre 156 y 127, 156 menos 127.
Bueno, vemos presencia de esta señal 127 típica del yodo. Aquí, de nuevo, M más y M más 2. O sea, peso molecular y peso molecular más 2 unidades. La relación en alturas es 1/3, 1/3, mejor dicho, más o menos, ¿verdad? Indicando que lo que puede haber aquí es presencia de isótopos de cloro, es decir, que dentro de esta estructura tengo cloros. En este caso tengo presencia de un ion molecular impar, indicando la presencia de nitrógeno dentro de la estructura. Como lo habíamos indicado, el primero corresponde al bromo porque tenemos un ion en M más 2, un ion molecular M más 2 que indica la presencia del isótopo de bromo. Esta corresponde a cloro más 2, porque más o menos las alturas son 1/3. Este va a corresponder a yodo, debido al fragmento 127 presente. Y entonces tenemos este que es el de masa impar por presencia de nitrógeno. Como les habíamos indicado en las reglas de presencia de dobles enlaces, aquí hay una ruptura, esto es un alqueno y la ruptura que va a ocurrir es una ruptura alílica, donde específicamente te dicen que este doble enlace no rompe y no rompe por ser un enlace fuerte, por lo tanto tenemos que buscar una parte más débil y en este caso sería este carbono que es específicamente la posición alílica donde hay ruptura acá. Esta ruptura recibe ese nombre que acabamos de decir, alílica, porque es un doble enlace y sería bencílica si tenemos entonces un benceno con una cadena R, ¿verdad? En este caso, cuando rompa por aquí el ion molecular, va a formar este catión, el cual es estable por un efecto de resonancia y este pedacito entonces corresponde al radical que no es identificado por el equipo. Este fragmento corresponde a una relación masa-carga de 55 que es el pico base. El pico base es el pico más abundante del espectro, el que tenga mayor abundancia y con relación a él le dan las proporciones al resto de las señales. Hay otros grupos funcionales que también sufren una fragmentación de ruptura alfa, como es los aldehídos y las cetonas. En este caso, hay un rompimiento de ruptura alfa alrededor del carbonilo, así que en este ejemplo tenemos una cetona. Esta cetona va a tener una ruptura alfa por este lado y por este lado, en donde entonces cuando ocurra esta ruptura alfa del ion molecular, vamos a encontrar que queda este fragmento, el cual nuevamente es estabilizado por resonancia y a este ion se le llama el ion acílico. Cuando rompa por aquí, como lo están indicando en este ejemplo en particular, esa ruptura puede ser porque tengo un R o porque tengo un hidrógeno. Cualquiera de las dos formas puede romper, porque no importa con quién esté unido. Lo importante es que este es el lado más débil cuando tengo este tipo de grupo funcional. Este R es el que entonces aquí está visualizado como un radical, el cual no va a ser visto por el equipo. Ya habíamos indicado que los alcoholes también sufren este tipo de rompimiento y adicional un proceso de deshidratación. Aquí tengo el carbono y de nuevo este carbono es alfa y la ruptura va a ocurrir aquí. Y de nuevo cuando se forma el carbocatión también está estabilizado por resonancia. Y el proceso que ocurre de deshidratación que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí un ejemplo, deberían de estudiar fuertemente esta parte.
en donde tenemos un alcohol. Este alcohol es un alcohol secundario. En este alcohol secundario vamos a observar cómo ocurre la ruptura alfa. Aquí tenemos dos sitios donde puede ocurrir la ruptura alfa y es por aquí y por aquí, el cual es explicado entonces los pedazos o los fragmentos que se forman. En este caso vamos a enfocarnos en los fragmentos que contienen oxígeno. Si la ruptura ocurre por aquí, este es el fragmento con oxígeno que queda y al que le vamos a asignar la relación masa-carga y el que va a tener una carga positiva y el otro va a ser el fragmento radical. Por otra parte, si la ruptura ocurre por aquí, porque también este es un enlace, una ruptura alfa, pues entonces todo este fragmento es el que va a ser el catión y el que va a identificar el equipo y el radical sería esta cadena R, que es un CH3. El proceso de deshidratación no solamente puede ocurrir en carbonos, en la pérdida de hidrógenos de carbonos beta, como normalmente estamos acostumbrados a ver en la deshidratación de alcoholes, sino incluso también un hidrógeno presente en carbonos gamma puede ser el hidrógeno que se pierda en el proceso de deshidratación. Lo importante es identificar que hay una pérdida de agua, es decir, de 18 unidades de ese alcohol. Existen otros equipos, mejor dicho, existen acoplamientos de técnicas. En este caso estamos acoplando la técnica de GC con EMS, espectrometría de masas, en donde espectrometría de masas aquí cumple la función de un detector. Básicamente inyectamos nuestra señal para poder ser analizada por un cromatógrafo de gases, debe cumplir con el requisito de ser una sustancia que sea termoestable, es decir, que no se descomponga, sino que simplemente al entrar a altas temperaturas pase a estado gaseoso. Esa muestra se va a ir separando a través de esta columna en sus diferentes componentes hasta llegar entonces al espectrómetro de masas, en donde cada analito, si tenemos varios, ¿verdad?, va a estar entonces sufriendo el proceso de fragmentación y va a estar detectándose los diferentes fragmentos positivos que van a llegar al detector y él me va a mostrar pues el espectro. Básicamente estos equipos ya contienen una base de datos en donde me puede identificar cuál es el compuesto más probable que corresponda a ese fragmento de masas. Aquí básicamente nos están diciendo que tengo 1, 2, 3 analitos y para cada analito me va a estar mostrando su espectro de masas y con ese espectro de masas y la base de datos podemos reconocer cada analito a quien corresponde. Nos dan varias opciones desde el de mayor probabilidad hasta el menor probabilidad. En este caso tenemos un ejemplo en donde están analizando una muestra de orina para identificar el tetrahidrocannabinol, que es un compuesto que está presente en usuarios de marihuana. En este caso, por supuesto, la muestra tiene que sufrir un proceso de extracción y purificación para poderse introducir dentro del equipo. Básicamente, este compuesto THC se identifica por la presencia del pico del ion molecular que corresponde a 314, dando positivo para este compuesto psicoactivo. Aquí les dejo pues asignado estos ejercicios para que usted practique, jóvenes.